Aldea Global. Fernando Mendoza, historiador, como todos los martes, nos acompaña y hay muchísimo de qué hablar, porque de Coachella, festivales y celebraciones saltamos a lo político, a la seriedad. Han ocurrido muchas cosas en estas últimas horas y por supuesto que las elecciones en Ecuador son parte del análisis de la jornada. Feña, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, bien. Qué con hambre hasta ahora. Bueno, ahora... Hambre de noticias. Tratando de darle un buen... Arréglala. Que hoy es el día de la cocina chilena. El Día de la Cocina Chilena, ya. Tengo un dato. ¿Cuál es ahí, tu te lo principal tiro. No, yo dije que no me plato gusta favorito? la cebolla cocida, entonces ya... Ya, igual hay conflicto de interés, porque hay harta cebolla cocida. Todo, Sí, todo, por eso dije por que en eso. realidad Y me tú gustaba el recién no sushi. dijiste. Está como... Yo es que me gusta todas. La marraqueta Como con las palta. marraquetas. Las marraquetas yo creo que es una cosa demasiado icónica, aunque no es cocina como tal, uno no lo vería como una preparación, pero es un elemento muy distintivo de los sabores chilenos. Sí, ¿y tú, Feña? Exactamente. Tú no eres tanto como de celebrar el 18 de septiembre. Yo me esas quedaría con la pastelera. La empanada de pino me gusta. Ya. Sí, pastel de choclo, verdad, la cazuela también. chileno? Sí, en general no... La repostería también tiene... Ah, mira. Chile también tiene buena repostería, las Una tortas... vez cocinaste en una clase tuya. Sí, me pero acuerdo. cosas sencillas, ¿no? No, pero rico. Me encanta igual, que el postre de la comida de fin de semana Cosas sea sencillas, torta. pero Chile a nivel mundial las tortas son muy buenas. Uy, torta muy mil buena. hojas, la Sí. manjar nuez, la Es tres verdad. leches, Siempre la dejamos Puerto de lado. Es Vara. verdad. Las tortas. Yo eso me he dado cuenta que la repostería en Chile es muy buena. Y las tú has viajado tortas. harto. Por eso te digo. Sí. Mira. Es otro aspecto quizás que no se considera mucho, pero... Sí, cuando pensamos en el mejor plato de cocina chilena, nunca pensamos en un postre. Es el verdad. postre, Sí. ¿Dónde el postre. extrañaste más la comida chilena? ¿En qué país? Uy, es que si viajo a alguna parte trato de no pensar en acá, pues como la gente que se va de Aprovechar Chile de y se lleva la probar piscola, es como el Super 8. que lata, como La barra que no puede dejar la piscola, pero tratar de dejar un poco lo que uno tiene, así esa es la Obvio. parte de la vida, pues probar otras cosas, comparar, contrastar, si no uno no cambia. De todas maneras. ¿Y en Ecuador has estado? En Ecuador no he estado. Mira, te falta. Me Quito. falta el Ecuador que está cerca. Sí, pues está cerca. Está cerca Y está Ecuador. todo pasando. Y está todo pasando y está compleja la cosa. Bueno, el tema principal de Ecuador, como hartos países de la región, pero en particular Ecuador, es el tema de la inseguridad, del crimen organizado, particularmente porque en los últimos años las cifras de homicidios en Ecuador se han disparado. La situación de seguridad está crítica, el Estado ha perdido el control de las cárceles también. En donde eso también está empezando a pasar acá. Pero principalmente el tema de por qué Ecuador en tan poco tiempo ha tenido un empeoramiento tan considerable, tan notable su situación, es precisamente porque el narcotráfico ha migrado hacia Ecuador, porque el principal producto, del comercio de las drogas, una de las drogas cuya mayor demanda, que más demanda ha tenido en el último tiempo es la cocaína, en el mercado de las drogas. Y la hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína, se hace medularmente en 3 países, que es Colombia, Bolivia y Perú. Entonces Colombia es el mayor productor y por muchas décadas, bueno, muchas series se ha reflejado eso en serie, el libro, el tema del narcotráfico. Fue un productor muy importante. Las FARC también estuvieron muy metidas en el tema de la producción de cocaína, pero en el 2016 el Estado colombiano llegó a un acuerdo de paz con las FARC. Pero no toda esta organización estuvo de acuerdo con el tratado, particularmente porque las FARC, al controlar este negocio que es extremadamente lucrativo, hubo algunos grupos que dijeron: nosotros queremos seguir metidos en esto. Pero como el acuerdo de paz en Colombia desmovilizó a las FARC, finalmente esta producción se movía hacia Ecuador. Ecuador, además, que es un país pequeño, que tiene instituciones débiles, entonces Ecuador, que inicialmente era un punto en donde se exportaba la pasta de coca, que es la materia prima para hacer cocaína, se convirtió en un productor. Claro. Entonces esa es la principal razón de por qué la situación en Ecuador está tan crítica, porque por estos cambios políticos ahora es un productor y exportador de cocaína, que además es un producto muy lucrativo. Entonces eso ha generado una situación
considerable de inseguridad y inestabilidad política. Y de descontento de la población uno imagina también, más allá de que no estamos in situ, es algo que se genera a través de todas estas problemáticas que tú estás diciendo, Feña, y en ese sentido también hemos visto un ataque directo a los políticos o a las campañas políticas. Recuerdo perfecto en algún minuto antes de Noboa que hubo uno de los candidatos que fue atacado. Fue terrible, o sea, era un minuto en que nosotros veíamos que la inseguridad en Chile estaba bastante potente y bastante descontrolada, pero por otra parte veíamos Ecuador que era algo que, o sea, años luz de lo que estaba ocurriendo aquí. Sí, se tomaron un canal de televisión. Me acuerdo, sí. Entonces, lo abordamos, creo, contigo lo abordamos. Aquí. Sí. Entonces el tema principal de Ecuador es la seguridad, por supuesto. Entonces la campaña en gran parte giró en torno a eso, al tema de la seguridad. Y Noboa, que es el presidente actualmente en ejercicio, que fue reelecto, que tiene 37 años, que es hijo del hombre más rico de Ecuador, que es este señor Noboa, que tiene el control del negocio del plátano, que también es una exportación muy lucrativa. Y Noboa es electo en 2023 porque justamente el presidente que lo antecede fue destituido por el Congreso. Entonces Noboa tenía un periodo cortito de menos de 2 años, en donde principalmente enfocando su discurso a lo Bukele, por decirlo de alguna manera, en enfocar el tema político en solucionar los problemas de seguridad, con lo cual no tuvo un resultado muy bueno durante su periodo. A pesar de eso, le preguntábamos hoy temprano en hora clave a Max Luxich, al alcalde de Huechuraba, que lo teníamos aquí en entrevista, y le preguntábamos si él sentía que había un parecido con Noboa, por la historia de no solo la familia, sino que el paso de lo privado a lo público, y él decía que tenía mucho menos trayectoria que Noboa, pero que lo admiraba muchísimo, y claro, hay algunas semejanzas notorias. Claro, y el padre de Noboa fue candidato a la presidencia 5 veces y perdió las 5 veces. O sea, él venía de un nombre político. La madre de Noboa, la madre del actual presidente, fue la congresista más votada. Y probablemente por eso lo va a juramentar a él y le va a poner la banda. Entonces, Noboa viene de una familia política, a diferencia de la familia Luxich, que Max es el primero. De los negocios, claro. Esas son las diferencias. Fernando, hace algunas semanas tuve oportunidad de estar en Buenos Aires y asistí a un show de stand-up. ¿Qué tiene que ver con esto? Que este show lo que hacía era preguntarle a quienes estaban ahí, cosa que ocurre bastante en este tipo de show, ir improvisando a quienes son el público, de dónde viene usted, y se va armando la historia. No. Lo traigo a colación porque el chico que hacía el espectáculo, Nanutria, que es un comediante venezolano que lleva muchos años en Argentina, preguntaba a los asistentes, ¿y usted dónde viene? Y una señora levanta la mano y dice, de Ecuador. Y le preguntaban acerca de cosas y qué echa de menos la comida, y dice, ¿cuál es el plato más conocido de Ecuador? Y dice, la baleada. ¿Y qué es? Mira, una tortilla, no tengo idea de qué, contaba la preparación. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque efectivamente partió porque a una señora la balearon en su negocio, no sé. Y la historia estaba marcada por un hecho súper violento que daba cuenta del por qué la comida recibía ese nombre. Esto ocurre en este escenario donde el público va levantando la mano y contando sus nacionalidades y sus historias. Y la verdad, había bastante en común dentro de estas historias, en ese clic de la violencia, entre lo que contaba él mismo desde Venezuela, algunas cosas que habían ocurrido en Argentina, alguien levanta la mano de Perú, yo levanté la mano de Chile y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Porque de verdad no teníamos algo así. Claro. Y de algún modo esto lo traigo a este escenario porque tal vez la percepción que tenemos de las cosas violentas en nuestro país cobran un color distinto cuando la ponemos en el marco latinoamericano, que es lo que está pasando en Ecuador. Sí. No, totalmente. En Ecuador ya es un nivel mucho más avanzado. Chile igual tiene instituciones más fuertes, que igual se han visto sobrepasadas por lo que está pasando, pero por ejemplo, de México hacia el sur yo creo que la policía, que en este caso es Carabinero, no se puede corromper. No, de hecho hay videos de las últimas horas en que se observa un ciudadano chino, si no me equivoco, que trata de corromper con 201.000 pesos a un carabinero, y ellos, como tienen cámara y todo, además se filtra este video, pero es una diferencia notoria de inmediato. Claro, notoria, y es un problema regional también, y por eso mismo necesita una estrategia regional, pero en América Latina en particular es complejo poner de acuerdo a los países, porque usualmente los países tienen como su percepción de independencia muy fuerte, hay diferencias políticas entre presidentes, lo cual cuesta sentarlos a una mesa y buscar algún tema
alguna coherencia en común para enfrentar esto, porque claro, Ecuador, después la producción se hace a México, o sea, es un problema regional, pero pasa en América Latina que en general los estados son débiles y son incapaces de confrontar esta oleada de violencia en donde se necesita una estrategia más que individual, pero por la propia naturaleza de América Latina es complejo. Entonces... la problemática actual también, para aprovechar el contexto, es que la representante de la izquierda, Luisa González, quien perdió en estas elecciones, solicitó una revisión de los votos. Estuvo Heraldo Muñoz, nuestro ex canciller, avalando los resultados de estas elecciones porque es parte de los observadores de la OEA. Exactamente. Y el triunfo de Noboa fue inesperado. Noboa, de hecho, ni siquiera estaba en Quito. ¿Verdad? Estaba en su casa en la playa, que aparentemente es una casa bastante cómoda. Uno imagina. Porque en la primera vuelta, Noboa y Luisa González es la candidata de la izquierda. La izquierda en Ecuador llega por primera vez al poder con Rafael Correa el 2007. Rafael Correa se queda 10 años en la presidencia. En ese momento, en el 2007, la izquierda en América Latina estaba en un apogeo, particularmente por la llegada al poder de Hugo Chávez, quien con sus recursos masivos de petróleo también logró de alguna manera exportar su modelo, que era proponer un cambio constitucional, un discurso mucho más dogmático de izquierda, en el sentido de irse en contra de Estados Unidos, en criticar el capitalismo, una serie de cosas así. Entonces, en la primera vuelta, Noboa y González empatan prácticamente, tienen ambos 44%, por ende el restante 10% se divide como en 10 candidatos más. Entonces las encuestas presagiaban que la segunda vuelta iba a ser muy apretada y probablemente se iba a definir por un par de puntos porcentuales, porque por ejemplo la última segunda vuelta, el 2023, fue exactamente la misma, fue Noboa y Luisa González, y Noboa ganó con un 51% versus 48%, pero ahora... Ajustadito, no apretadito. Entonces todas las encuestadoras presagiaban esto y quizás refleja el hecho que el propio Noboa ni siquiera está en Quito, pero cuando empezaron a surgir los primeros resultados, reflejaron un triunfo muy cómodo de Noboa. Es interesante porque prácticamente Luisa González obtuvo la misma cantidad de votos en primera y segunda vuelta. Si tú ves en términos absolutos, Luisa González aumentó casi 100.000 votos, que es prácticamente nada. Claro. O sea, prácticamente el 10 al 12% que no había votado por alguno de los dos candidatos votó por Noboa. Claro. Por lo cual Noboa triunfó con un 56 versus 44. Mira. Entonces ahí el análisis es de por qué terminó triunfando Noboa, si finalmente este periodo breve en el que estuvo no tuvo mejora de cifra considerable en seguridad. Principalmente se achaca a comentarios que hizo Rafael Correa, que es este líder de la izquierda, el correísmo, que defendió a Maduro, por ejemplo, lo cual en Ecuador es un tema sensible. El tema de Venezuela también ha sido utilizado aquí. Ahora, igual eso es muy propio del análisis político, que es como, en realidad no ganaste porque tú ganaste porque rechazaron al otro. Claro, exacto. Y fue mal menor. Y claro, y eso suele pasar en segunda vuelta. Se vota por el menos malo, no se vota por el mejor. Hay un tema, probablemente lo vamos a ver este año. Probablemente lo vamos a ver este año también. Otra cosa interesante es el tema que Ecuador como moneda nacional tiene el dólar estadounidense, porque Ecuador tuvo una crisis inflacionaria muy grande en los 90 y adoptó la moneda estadounidense. Entonces también el discurso de Correa y el discurso de la izquierda en general es saquemos el dólar o atacar a Estados Unidos, claro. Pero ahora con el tema de Trump ya ese discurso antiimperialista no es seductor, y Noboa incluso logró ir a Estados Unidos y sacarse una foto con Trump. Lo cual en este momento es clave. O sea, esto el tema de Trump le fue muy útil. Le jugó a favor. Le jugó a favor porque la gente que tiene la misma moneda que Estados Unidos versus una candidata que ataca constantemente al imperialismo estadounidense y otro que va a Mar-a-Lago, esta mansión paradisíaca que tiene Trump en Florida, y se saca una foto,
te da más seguridad que tu moneda va a estar más estable en este contexto. Y en general suele pasar que cuando los países atraviesan por situaciones de crisis, ya sea en lo económico o sobre todo en materia de delincuencia, violencia, etcétera, los discursos más conservadores parecen llenar un poco más ese espacio. El mal conocido también. Claro. Y también está el tema de la corrupción, que Rafael Correa actualmente está en Bélgica, no puede volver a Ecuador porque está acusado por un escándalo de corrupción. Entonces también durante el correísmo hubo mucha corrupción, y Correa es joven de 37 años que no tenía un partido político, que se asocia a otras etiquetas que en este momento son muy seductoras en el electorado, candidatos nuevos, jóvenes que no se asocian al establishment. Entonces esta idea de Rafael Correa y este discurso antiimperialista, y también que usualmente la izquierda no tiene un discurso contra la seguridad, y acá también se ha visto en Chile, y Noboa es muy enfático en el tema que la seguridad hay que mejorarla. Entonces vamos a ver si se le da, si se le da en esta nueva administración. De por qué Noboa finalmente tiene este triunfo tan sorprendente. El presidente Boric ya lo felicitó. Ya lo felicitó, lo cual demuestra que esta acusación de fraude es bastante escuálida. Sí. Vemos lo que pasó en Venezuela. Y hay reconocimiento por los demás. Hay reconocimiento no solo de Chile. Heraldo Muñoz, que es una persona bastante confiable, dijo que fueron transparentes. Sí. No es el caso de Maduro. Claro. Maduro ahora salió hablando en la mañana diciendo que había fraude en Ecuador. O sea, me parece bastante... Bueno, pero esperable. Esperable el comentario. Vamos a ver cómo continúa eso. Fernando Mendoza, historiador, muchas gracias por estar con nosotros y este análisis de Ecuador. Ahora viene el análisis deportivo, por supuesto, de Metrópolis Central. Nos quedamos escuchando. Por supuesto. Y nosotros nos encontramos mañana. Sí, es que me encanta el fútbol. 12:59 ya vienen, y nosotros nos encontramos mañana en una próxima edición de Aldea Global. Que estén muy bien. Chao.